Muy bien, pues vamos a comenzar la conferencia del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todas y todos los que nos acompañan. Pues estamos muy contentos de estar una vez más en estos ciclos de conferencias que hacemos, sobre todo siguiendo la agenda ambiental, las fechas ambientales que pues nos parece que todas son muy importantes y que todas abordan pues temas muy interesantes y que nos van a abonar a pues ampliar nuestros conocimientos en materia de medio ambiente, energía, cambio climático y bueno, pues todo esto gracias y viniendo de la voz de los expertos. Bueno, pues el día de hoy nuestra conferencia se llama Cambio de horario y energía en edificaciones. Sabemos que, bueno, pues este es un tema muy relevante y sobre todo últimamente ha sido muy comentado porque, bueno, pues nos acercamos al cambio de horario. Recordemos que ahorita estamos en el horario de invierno, vamos a pasar al horario de verano. Y, bueno, pues aquí el doctor Guillermo Barrios del Valle del Instituto de Energías Renovables de la UNAM nos va a hacer favor de platicarnos acerca de ello. Y bueno, pues a nombre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo, le doy la más cordial bienvenida, doctor, y agradeciendo su presencia aquí con nosotros y sobre todo el que comparta todo su conocimiento y experiencia en el tema. Me voy a permitir leer una semblanza del doctor para que conozcamos un poco acerca de su trayectoria. Y bueno, pues él es el doctor Guillermo Barrios del Valle. Es doctor en Ingeniería, Área Mecánica, Centro de Investigación en Energía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuvo estancias postdoctorales en el programa Scientific Computing Advanced Training en el Centro Tecnológico de Transferencia de Calor de la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Y también estuvo en el proyecto FOMIX CONACYT en el estado de Morelos. Él es investigador en el Instituto de Energías Renovables en la línea de investigación de análisis térmico de edificaciones de febrero de 2010 a la fecha. Ha tenido múltiples distinciones y promociones. Dentro de las principales que queremos mencionar es que tuvo el reconocimiento de alto rendimiento académico avalado por CENIVAL en la licenciatura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica. También tuvo una mención honorífica en la maestría en Ingeniería en el área de energía de la UNAM y mención honorífica en el doctorado en Ingeniería del área mecánica, también por la UNAM. En el CONACYT es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y en la UNAM él es investigador titular A de tiempo completo en el Instituto de Energías Renovables en la línea de investigación de análisis térmico de edificaciones de agosto del 2018 a la fecha. Ha escrito varios artículos para revistas por el Easy Web of Knowledge, ha registrado 2 patentes y ha participado como director de tesis del Técnico Superior Universitario en licenciatura y en maestría. Wow, doctor, pues súper interesante currículum y muy completo. Qué agrado tenerlo por aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo también estoy muy emocionado y déjenme hacerles primero una confesión. Bueno, yo hago, como ahorita que leyeron mi currículum, eh, estudio el comportamiento térmico y energético de edificaciones, que puede sonar muy relacionado con cambio de horario, ¿no? El cambio de horario, sobre todo en edificaciones, sin embargo, no es mi área de investigación. Cuando me invitaron, o sea, invitaron a Antonio del Río, nuestro exdirector del Instituto de Energías Renovables, y él me dice, oye, tú podrías dar, entonces yo he leído cosas al respecto y se comenta siempre en clases. Dije, pues es un buen momento para hacer una revisión bibliográfica y ver qué está pasando, ¿no? Entonces lo que les voy a presentar es esta revisión bibliográfica que hice de hace 10 días para acá y que normalmente es el proceso de por ejemplo, que cualquier estudiante de licenciatura, maestría, doctorado lleva, claro, en un tiempo express, y ahí es donde pues mucho tiene que ver la experiencia para buscar, pero yo creo que les voy a dejar más preguntas, más dudas que respuestas, pero esa es mi intención, ¿no? Y de hecho quiero adelantar que pues a mí me gustaría, bueno, al final, que inviten a una persona más, les voy a decir, les voy a sugerir a quién, y que me inviten porque me quedaron muchas dudas también de esta presentación. Y al final no les voy a platicar tanto de energía en edificaciones porque el tema de cambio de horario
es muy complejo, ¿no? Lo vamos a ver ahora. Pero sí les voy a platicar un poquito del grupo de energía en edificaciones del cual formo parte, ¿no? Este es el contenido. Luego les voy a platicar de un proyecto que tenemos, que estamos dando mucho, estamos empujando y la mayor parte de nuestro tiempo se nos va ahí, y que tiene que ver con ahorro de energía, con reducir emisiones, descarbonización, se le llama ahora, uso eficiente de energía, ¿no? Y por supuesto nos vamos a ir al cambio de horario. Luego vamos a analizar un artículo que hay del cambio de horario en Turquía. Vamos a platicar por qué Turquía y cuáles son las conclusiones. Y luego un caso que también está reportado en la literatura en Ciudad Universitaria, en la UNAM, ¿no? Y luego vamos a platicar un poquito de lo que ha hecho el FIDE, que es el encargado de, es el responsable del programa de cambio de horario en México. Y ahí dice conclusiones, pero van a ser dudas y cuestionamientos. Y espero que salgan inclusive algunas más, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, este es mi grupo al cual pertenezco y que yo estoy muy, muy orgulloso de tener como líder moral y académica a Guadalupe Hulz. Ella es investigadora titular, tiene todos los honores en la UNAM. También un colega muy estimado, el doctor Jorge Rojas, Ramón Tomar, el doctor Ramón Tomar también, y yo. Entonces somos un grupo pequeño, fortalecido principalmente por estudiantes, ¿no? Chicos y chicas que, pues la verdad es que cada día podemos hacer más y aquí va el reconocimiento que nosotros realmente hacemos investigación o tanta investigación gracias al apoyo de los estudiantes, ¿no? O sea, nuestro trabajo no podría avanzar tanto si no fuera por su apoyo, ¿no? Gracias a chicos, esos chicos, esas chicas, podemos diversificar nuestro trabajo y el objetivo del grupo es alcanzar el confort térmico utilizando el mínimo de energía, ¿no? México es un país privilegiado porque tenemos muchísima radiación solar, las temperaturas, tenemos principalmente climas cálidos en algunos estados, yo creo que es el caso de Toluca, en Hidalgo, hay climas extremosos porque hay regiones semidesérticas, entonces pues hay que resolver el problema del frío en una época del año y el problema del calor en otra época. Y si no diseñamos bien desde el inicio las edificaciones, pues vamos a tener edificaciones o que son poco confortables o que van a gastar mucha energía, ¿no? Y es ahí donde entramos nosotros. ¿Cómo les ayudamos a diseñar estas edificaciones? ¿Cómo les ayudamos a implementar estrategias pasivas que no consumen energía o de bajo consumo de energía para alcanzar el confort térmico? Y es muy importante que no tenemos por qué ni sufrir frío, ni sufrir calor, ni estar en disconfort. Y si estamos en confort, pues bueno, nos vamos a sentir mejor, vamos a trabajar mejor y vamos a estar en ambientes más sanos, ¿no? Y lo podemos alcanzar usando muy poca energía o en algunos casos sin usar energía, ¿no? Y entonces para eso, pues hacemos estudios de transferencia de masa, calor, energía en edificaciones y estamos desarrollando estrategias de ventilación natural, estrategias de bajo consumo de enfriamiento evaporativo, enfriamiento radiativo, control de sistemas, estamos digitalizando edificaciones para poder tener información y poder evaluar, porque también lo cierto es que mucho del consumo energético puede ser cambiado mediante cambios de conducta, ¿no? Si yo dejo la luz prendida, si abro una ventana, puedo cambiar el desempeño térmico de una edificación o de un espacio sin consumir energía, ¿no? Y yo lo que hago principalmente en este grupo son simulaciones numéricas, ¿no? Hay un programa que se llama Energy Plus que me permite hacer simulaciones de edificaciones completas para conocer si va a haber confort, cuánta energía van a usar, cómo las puedo diseñar, cómo puedo implementar esas estrategias y ver su impacto en estas edificaciones. Esa es una línea. Y la otra es que estoy muy metido en digitalización con software libre, ¿no? ¿Y por qué con software libre? Pues porque pues, somos un país con pareciera que cada vez menos recursos económicos, tenemos que cuidar muy bien el dinero y entonces pues podemos desarrollar, hacer innovación tecnológica usando software libre, ¿no? Yo soy un entusiasta de Linux, Python, que son programas de software libre, y que se puede hacer investigación. Sí, cuesta un poquito más de trabajo, pero se puede, ¿no? Entonces yo hago todas esas cosas en el instituto y tenemos un proyecto que llevamos creo que como 2 años o 3 años con él, donde pues estamos construyendo
un edificio para la licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables que está en el Instituto de Energías Renovables. Y lo que pretendemos es que va a ser un edificio que demuestre en tiempo real la implementación de estas estrategias bioclimáticas. El caso específico de Temisco, donde tenemos un clima cálido subhúmedo, cuando hacemos diseño bioclimático, lo primero que tenemos que voltear a ver es dónde se va a poner esa edificación y cuál es el clima que hay, cuáles son las condiciones para que podamos aprovechar el clima, los recursos, etcétera, para poder alcanzar el confort térmico con el menor consumo de energía, ¿no? Y entonces, pues planteamos un edificio que se va a ver más o menos así. Realmente el edificio es este es nuestro auditorio actual y este edificio que estamos construyendo, pues lo que tiene es la orientación adecuada, tiene estrategias de ventilación, estrategias de enfriamiento evaporativo, tiene por supuesto paneles fotovoltaicos para captar energía, tiene recolección de agua, también estrategias sustentables, tiene enfriamiento evaporativo, radiativo y por tubos de aire, ¿no? Por tubos enterrados. Pero lo que queremos hacer es evaluarlo y poder monitorearlo en tiempo real para demostrar que estas cosas, este tipo de estrategias son viables y son posibles en México, ¿no? Entonces, este es nuestro gran proyecto que llevamos 2, 3 años invirtiéndole y la mayor parte de nuestra energía está aquí, ¿no? Y yo les podría hablar que, pues, en edificaciones en México, cerca del 20% de la energía se consume en edificaciones y en edificaciones incluye el sector comercial y residencial y somos responsables cerca del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en México, ¿no? Entonces, siempre hay un nicho donde se puede reducir el consumo de energía, reducir emisiones y además si nos vamos a climas cálidos, que son los que ocurren mayormente en el país, sabemos que en una edificación, cuando usan aire acondicionado, pueden utilizar hasta el 70% de energía para hacer acondicionamiento de aire, ¿no? Entonces, si uno diseña edificaciones con una buena implementación de estos sistemas de enfriamiento o de calentamiento, pues uno puede prescindir o usar la menor energía posible, ¿no? Y eso es lo que hacemos en el instituto, ¿no? En este grupo y, por supuesto, formar gente y desarrollar nuevas estrategias, nuevas tecnologías, implementarlas y probarlas, ¿no? Y ahora sí, solamente les voy a platicar esto porque, insisto, me di cuenta que el cambio de horario es muy complejo. Entonces, pues si bien estamos muy familiarizados con el cambio de horario, es simplemente desplazar, adelantar o una hora en cierta época del año con el objetivo de, durante la tarde, tener mayor iluminación en nuestros espacios. Pero hay preguntas muy interesantes alrededor de esto, ¿no? La idea principal y original es que se reduzca el consumo de energía debido a iluminación, ¿no? Como va a haber mayor, o sea, son las 7 de la tarde y todavía hay luz solar, todavía el sol no se pone, pues entonces podemos utilizar esa iluminación natural y la vamos a ahorrar. Lo cierto es que las primeras preguntas dice, ay, bueno, pero me tengo que parar más a la misma hora, pero no hay luz. Pero lo que se espera es que lo que gasto en la mañana no me lo gaste, o sea, lo ahorre o ahorre más en la tarde, de tal manera que el balance sea positivo, ¿no? Y pueda yo ahorrar energía. Y entonces, este es un concepto que lo inventó, se le ocurrió a Benjamin Franklin por ahí de 1700, tomó auge durante la Primera Guerra Mundial, pero déjenme, me voy a esa diapositiva. Pero entonces, ese es el problema, ¿no? Y de hecho, se vuelve interesante el debate, porque AMLO, por ejemplo, cuando él fue jefe de gobierno, quiso abolir el horario de verano y no pudo porque se publica en el diario oficial y ahora lo han cuestionado. Y el cuestionamiento es válido, ¿no? Alguien le preguntó apenas en una mañanera y parecía que iba a seguir, pero vamos a tratar de entender por qué viene este cuestionamiento. O sea, no es nada más de, ay, qué flojera, ahora me tengo que parar a las 5 de la mañana, ¿no? Si uno se para a las 6, dice, ay, ahora me tengo que parar a las 5. Siempre este horario, este cambio de horario que se viene es el que más sufrimos y más nos cuesta a algunas personas. Y hay otras que no, que a la semana, a los 3 días están como si nada, ¿no? Y esas cosas también las tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, déjenme, ay, ya no. Entonces,
El cambio de horario se le ocurrió a Benjamin Franklin en 1784, pero fue en Alemania cuando se implementó por primera vez en un país completo, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial. Y ahí el efecto fue muy claro porque la gente en aquel entonces consumía carbón para producir energía, ¿no? Y entonces fue muy obvio el ahorro de energía. Hoy en día ya no producimos con carbón, sí hay carboeléctricas, pero nuestras principales fuentes de energías vienen a partir del combustóleo, ¿no? De la quema del combustóleo. Y además, la gente, en lugar de mantener estos centros donde quemaban carbón, pues le dedicaba tiempo a la guerra, a la producción de armas, y entonces se vio un beneficio pues muy, muy notorio en Alemania, ¿no? Sin embargo, la gente se empieza a preguntar, bueno, sí, voy a consumir menos iluminación, pero a lo mejor la consumo en otras cosas. Y vamos a plantear algo. Si yo salgo hoy en día, y más como está la inseguridad y hay luz, pues a lo mejor me voy a atrever a ir a un jardín y entonces voy a agarrar el coche y o el transporte público. Entonces, no necesariamente que no use iluminación puede significar un aumento. Y la gente se lo empezó a imaginar y se lo empezó a preguntar desde hace mucho tiempo, y hay estudios desde el 2008, por ejemplo, que dicen en Australia no hay un impacto, ¿no? No hay un impacto del cambio de horario, ¿no? Eslovaquia dice, ay, pues lo hemos calculado y en el 2020, vean, muy, muy reciente, y hemos reducido un 1% el consumo energético, un 1%, ¿no? Y lo que quiero que concluyamos o que nos demos cuenta es que calcular este 1% no es nada fácil. Y entonces van a salir muchas preguntas que van a empezar a salir de manera natural. Me voy a centrar en este artículo que encontré, que si se fijan aquí arribita, es del 2021 y es el caso de Turquía, ¿no? Y resulta que Turquía ha decidido durante varios años no implementar el horario de verano. Entre el 23 y el 40 y lo retomó en el 2016, pero lo volvió a cancelar. Entonces, lo interesante de esto es que entonces tenemos datos de Turquía con y sin horario de verano, ¿no? Y datos recientes, 2016, ¿no? También China, Pakistán, Rusia, Azerbaiyán, Brasil, yo no sabía que existía Azerbaiyán, tuve que sacar mi mapa mundi, cancelaron el horario de verano. No, entonces ha habido numerosos países que se empiezan a sumar a decir, pues no hagamos el cambio de horario, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir y hay muchas investigaciones que inclusive dicen se gasta más y hay otras que dicen los efectos fisiológicos y mentales, anímicos, cuestan más que el ahorro, ¿no? Y entonces vamos a ver el ahorro, ¿no? Hay en este artículo, todos donde estoy poniendo una flechita, es una revisión bibliográfica donde se incrementa el consumo. Entonces, vean, aquí nada más dice incrementa de 0.5 a 1.7, incrementa por 0.07, ¿no? Incrementa el consumo por 3.18, incrementa entre 0.4 y 0.6, incrementa baja, aquí hay uno que dice baja, perdón, decrece al menos un 1%, decrece 0.2 entre 0.34, no encuentran evidencia y no encuentran evidencia, no pueden concluir. Vean, de esta revisión bibliográfica uno se podría llevar a la idea de, pues no lo estamos ahorrando, ¿no? Entonces, lo que les quiero mostrar ahorita es cómo lo calculan para que podamos concluir, para que se lleven las mismas dudas el día de hoy, las mismas dudas a las que me quedé con el día de hoy, y por eso les voy a proponer que inviten a alguien más y que me inviten para poder salir de estas dudas, ¿no? Entonces, bueno, Turquía es interesante porque tuvo un cambio de horario y lo canceló, pero, y el cambio de horario tiene dos objetivos principales, un ahorro en iluminación y un desplazamiento de la carga, ¿no? O sea, tenemos cargas pico, que es cuando la gente llega a su casa y empezamos todos a aprender la computadora y a veces hasta lo notamos ahora que estamos en la pandemia, en el ancho de banda, ¿no?
son las 7 de la tarde y ¡pum! El internet se viene para abajo porque todo el mundo prendemos, llegamos a casa y nos conectamos a Netflix o empezamos a, no sé, ¿no? Pero se notan, o sea, este consumo, hay un consumo, entonces lo que se trata es pues, también desplazar el consumo de carga, ¿no? Pero en este artículo dicen, oye, el consumo energético depende de un montón de cosas, ¿no? Y aquí solamente vamos a plantear variables atmosféricas. Y entonces ustedes se pueden imaginar que si hay días lluviosos, y eso es muy importante que lo tengan en mente, ¿no? Si hay un evento climático con estas olas de calor atípicas, pero que es un año atípico, y entonces prendemos más el aire acondicionado o lo prendemos menos, si hay mayor nubosidad, si hay mayor contaminación que disminuya la claridad y por tanto la disponibilidad de luz natural, todo eso va a impactar. Y lo cierto es que la gente se ha dado cuenta que a través del precio de la energía puede monitorear también el consumo, ¿no? Es un mercado y entonces monitoreando el precio de la energía, nosotros a lo mejor no nos damos cuenta tanto porque tenemos un subsidio, pero si les quitamos esos subsidios y vemos cuánto nos está costando la energía, pues podemos saber cuánto se está usando, ¿no? Y entonces en Turquía, pues tienen datos del 2012 al 2020. Y por ahí hay un año que tiene cambio de horario, ¿no? Y les adelanto que en este artículo concluyen que el horario de verano no contribuye a un horario, a un ahorro significativo. Mi intención, la verdad es que a mí me sorprendió, hay mucha evidencia que dice punto uno aumenta punto dos, disminuye punto treinta y tantos, o sea, muy poco. Y en este artículo los autores dan una serie de motivos por los cuales dicen que estos resultados se pueden extrapolar a países como Estados Unidos, Japón, Australia y China, ¿no? Entonces, esas son las conclusiones. Ahora vamos a tratar de ver cómo lo midieron. Entonces, ellos proponen tres métodos. Lo proponen a través de una regresión lineal múltiple, a través de una método que se llama Interrupted Time Series, que podría ser como interrupción de series de datos, y otro que viene de las técnicas experimentales, que se llama la diferencia en las diferencias, ¿no? Difference in differences. Y para eso, si lo especifican, vamos a considerar solo consumo eléctrico. Y estamos hablando de Turquía, ¿no? Y dicen, no, pues, ajá, pero otra vez, el consumo energético depende de muchísimas cosas. Y yo enlisté algunas variables climatológicas, ¿no? Que estas no las podemos controlar. Se presentan, pero sí las podemos medir, ¿no? Y utilizan el precio de la energía también como un indicador de consumo. Y aquí les quiero poner nada más así las cosas que se tendrían que considerar y ellos ponen así las categorías, son un montón y tienen que ver con las tradiciones y las creencias, el número de mujeres que liderean la casa, ¿no? Y que liderean una empresa también, la utilización de aparatos electrodomésticos, la frecuencia de cocina, el crecimiento de usuarios de Internet también tiene que ver. Por supuesto, cuando esto se escribió, por aquí no estaba la pandemia, y estos son variables, el número de días de asueto, los días especiales, las conmemoraciones, o sea, estos son cosas que dependen, vamos a decir, como de la sociedad, ¿no? O sea, de cómo se está comportando la sociedad. Y algo que nos ha dejado clarísimo la pandemia es que los modelos matemáticos que hacían, no sé si se acuerdan, que ustedes decían, ay, sí, en mayo, en junio se va a acabar la pandemia. Pero pues los modelos no incluyen un montón de cosas, no toman en cuenta cómo tú te sientes por estar un año o 3 meses en encierro y de repente dices, ya salgo y eso ocasiona que haya los picos, que la gente no puede dejar de salir. O sea, hay un montón de cosas. ¿Por qué? Pues porque tienen que ganarse el día a día. Mientras que en otros países la gente se puede quedar encerrada, inclusive hay decretos. Pues vean todo esto y todo eso tiene que ver con el consumo energético. Entonces, el consumo energético, la idea que quiero dejar central es que es muy complicado de decir, depende solo de estas cosas. No importa qué tan grande haga mi modelo, seguramente va a haber cosas que no puedo medir o que se me olvidó considerar o que no pude considerar. Y eso me va a llevar a una incertidumbre y si bien yo voy a poder ajustar mis modelos para que todas mis entradas que estoy considerando me den lo que yo quiero salir de salida,
pero seguramente estoy olvidando cosas o hay cosas que no sé si le estoy midiendo bien, ¿no? Entonces, esto es un poco. Y para la regresión lineal múltiple, utilizan 71 de esas categorías y ellos le llaman un intersection factor, que tiene que ver con los horarios de trabajo y la intersección de los horarios de luz, ¿no? Entonces, así como, pues toma en cuenta, con ese intersection factor es con el que miden el cambio, cuando hay cambio de horario y cuando no hay cambio de horario, ¿no? Y ahí lo que hacen es, pues tengo un montón de variables y hago una regresión lineal, bueno, una regresión lineal múltiple y ajusto. ¿Cuál es mi salida? El consumo de energía. ¿Cuáles son mis entradas? El número de electrodomésticos, variables ambientales, todo lo que se les ocurra, bueno, no todo lo que se les ocurra, de las 71 cosas que estaban en esa lista, más variables ambientales, temperaturas máximas, porque eso tiene que ver también con uso de aire acondicionado, visibilidad, porque tiene que ver con la iluminación natural, contaminación, lluvias, temperaturas mínimas para el caso que se usa calefacción, y ellos lo hicieron con datos horarios. Entonces, fue una regresión lineal múltiple compleja, ¿no? Ahora mismo están. Y la salida es, yo le pongo todas esas entradas y me da una salida, que es el consumo energético. Y si yo tengo este intersection factor, que es el que considera el cambio de horario, pues yo muevo el cambio de horario y puedo ver el efecto en el consumo energético, ¿no? Y esto además haces el ajuste con datos reales. Y datos reales eran de 2012 al 2020, o sea, 8 años de datos, ¿no? Entonces, no se oye nada fácil. O sea, yo creo que sí, esto sí es un trabajo complejo y más o menos así se hizo, ¿no? Y el Interrupted Time Series lo que hace es más o menos la misma idea de la regresión lineal, pero con un método diferente, pero ellos meten una intervención. Proponen en sus ecuaciones una intervención, y que en este caso también es el horario de verano y es, digamos, todos son más o menos el mismo concepto, ¿no? Pero tengo una serie temporal, sin datos, perdón, sin esta intervención, otra con las intervenciones, igual hago un ajuste con un método diferente y entonces yo puedo hacer comparaciones. Y el diferencia en las diferencias es como si yo mido, vamos a suponer, mido la temperatura de una edificación con y sin personas. Y entonces puedo hacer una comparación de la diferencia en las diferencias. Y entonces esto suena muy fácil porque hay un año en el cual se tienen datos con cambio de horario y hay muchos años que no. Claro, ¿cuáles son los retos? Normalizar el consumo de energía, tomando en cuenta el crecimiento en la población, el crecimiento en electrodomésticos, etcétera, ¿no? Y ellos tienen su metodología, yo no se los quiero poner porque está compleja, a mí me costó trabajo seguirla, no es fácil, pero pues está muy clara y está reportada y estos son los 3 métodos más usados, ¿no? Entonces, y las conclusiones. Y vean, aquí copié y pegué, y claro, para este entonces ellos ya pusieron un montón de datos y se puede observar que, a ver, from this figure we cannot observe que hay un ahorro de energía o decremento en el consumo debido al DST, es el Daylight Saving Time Policy. Entonces, pues concluimos o argumentamos que no tiene un efecto, ¿no? Este es el ejemplo de Turquía, que está el artículo tengo bueno, ya puse la referencia, pero tengo los artículos. Al final yo les puedo mandar la lista de artículos a Norma y si alguien los quiere, pues les escribe o me escribe a mí y yo se los mando con todo gusto, ¿no? Y hay otro artículo que dice cuándo el horario de verano nos ayuda a ahorrar energía eléctrica, el clima y uso de aire acondicionado. Y me llamó la atención porque es como el otro caso, ¿no? Y el otro caso, y aquí nada más les voy a poner las conclusiones, y dice, y de todos nuestros cálculos, y ellos creo que también usan la regresión múltiple, concluimos que cuando aumenta la temperatura, aumenta el consumo, y cuando baja la temperatura, disminuye el consumo. Entonces, realmente no dicen nada que no esperábamos. Lo interesante es que lo pueden cuantificar, ¿no? Y si encuentran que,
que hay un ahorro de energía, pero concluyen que depende fuertemente de las condiciones del clima y del uso del enfriamiento. Entonces es así como, pues si la gente lo usa, pues sí, se consume, lo cual pues suena muy lógico. Digo, lo interesante de este artículo es que lo pueden cuantificar, ¿no? Pero no llegan a nada nuevo, o nada que nos ayude a tomar decisiones. Y es como un artículo, vamos a decir, un poco ambiguo en sus conclusiones, porque nos dice algo que ya esperábamos, lo cual es interesante, se comprueba, se corrobora su hipótesis, pero no nos da información para tomar decisiones. Y déjenme hacer un paréntesis. Yo sé que la letra está muy chiquita ahí. Esto está en la Wikipedia, el horario de verano en Europa. Y lo que pasa es que en el horario de verano se iba a abolir en Europa, se iba a terminar. Pero se vino la pandemia y la gente se ocupó muchísimo en otras cosas y entonces pospusieron la cancelación del horario de verano en Europa y dijeron, se lo vamos a dejar a que cada país tome sus decisiones y después lo vamos a discutir, ¿no? Entonces, se supone que para el 2021 ya no iba a existir el horario de verano, pero ahora existe. ¿Y con cuál nos quedamos? ¿Con uno o con el otro? Entonces dijo, no, pues cada país decida. Entonces, si ustedes hacen una búsqueda bibliográfica, por eso van a encontrar que hay muchos artículos nuevos entre el 2020 y 2021, porque esto ya se veía venir. O sea, en Europa ya habían dicho, vamos a cancelar, y la gente, pues vamos a salir de dudas, ¿nos sirve o no nos sirve? Y pues los datos son muy, bueno, yo como lo diría es que el margen de ahorro o de consumo excesivo es muy pequeño, ¿no? Es muy pequeño, cerca del 1%, alrededor del 1%, ¿no? Y esto, por supuesto, pues ahora yo creo que también México nos tenemos que sumar a la discusión y al análisis de, bueno, ¿y lo vamos a hacer? Entonces, la pregunta que alguien le hizo a AMLO en la mañanera, pues el origen viene de Europa, ¿no? O sea, hay una discusión muy fuerte en Europa sobre si seguimos o no, bueno, si siguen o no siguen, ojalá viviera yo en Europa, en el cambio de horario, ¿no? Me gustaría un clima así andino, es porque me gusta mucho el frío y aquí no hay nieve, ¿no? No por otra cosa. Y luego, en esta revisión bibliográfica, me encontré este artículo. Ahorro de energía debido a Daylight Saving, o sea, el horario de verano, el caso de estudio, edificios y facilidades de Ciudad Universitaria UNAM. Me dije, pues vamos a echarle un ojo, ¿no? Entonces, ellos concluyen, déjenme decirlo, sí ponen cantidades, dicen que se ahorra energía, pero pensemos o estemos conscientes, es un edificio público, son oficinas, son facilidades, son laboratorios. Entonces, pues por supuesto, se espera el cambio, y además, bueno, habrá que ver el horario de llegada, pero yo llego a trabajar a mi instituto alrededor de las 9 de la mañana, ya no necesito llegar y prender la luz, y si me voy y todavía hay luz, pues yo prendí la luz y probablemente ahorré energía, ¿no? Entonces, el consumo en esa edificación efectivamente se reduce. La pregunta es, ¿pero no se desplazará hacia otro lado? O sea, la gente sale, toma el transporte público y si bien no estoy gastando energía aquí, pero me la estoy gastando en otro lado y la estoy midiendo aquí. Claro, esto puede ser una ventaja para empresas, ¿no? O sea, yo empresa no quiero que se gaste energía en mi empresa, pero eso no quiere decir necesariamente que de manera global estemos logrando un ahorro, ¿no? Sí son preguntas interesantes, ¿no? Entonces, en CEU, si vemos solo un edificio, recordemos que Turquía vio a todo el país, todo el país. Aquí estamos viendo un edificio, ¿no? Y además se encuentran áreas de oportunidad, ¿no? Y algo que es muy interesante, ellos analizan datos del 31 de marzo al 14 de abril, es decir, 2 semanas, ¿no? Y en esas 2 semanas, dado que justo lo que veía yo en el artículo de Turquía, es que hay un montón de cosas que pudieron haber sucedido. Cambios de horario, qué tal si alguien se enferma, qué tal o sea, no podemos, bueno, a mí se me hace peligroso, pues, tampoco está peligroso, ¿no? Bueno, se me hace muy atrevido tomar decisiones con 2 semanas de datos, ¿no? Pero, pues es lo que dicen. Entonces, justo este tipo de artículos, pues encuentran un ahorro. El ahorro existe.
ahí está el ahorro, ¿no? Pero, pues, ¿cuánto es? O se desplazó. Y además solamente mide consumo energético, ¿no? Pues, que bueno, ahí está bien, pero es simplemente para estar conscientes, ¿no? Y luego hay otro artículo que dice una evaluación econométrica del horario de verano en México. Y vean, entonces ellos sí lo hacen en una casa y lo hacen para todo un año y hacen un análisis. Y normalmente estos análisis los hacen a través de simulaciones, ¿no? Y creo que es el caso. Y aquí, pues aquí vemos, aquí está el cambio de horario. Entonces vemos que todos estos son positivos, quiere decir que hay un aumento, hay un aumento. Y es hasta julio, agosto, septiembre donde hay un decremento. Y aquí está los valores, aquí están en gigawatt hora y de este lado está el porcentaje. Y los porcentajes pues son más o menos congruentes con lo que todas las demás revisiones hacen, ¿no? Y ellos al final dicen que cuando no hay horario de verano es un ahorro, o sea, hay un incremento de 2.7 y cuando hay horario de verano es de menos 0.57 y 70.34 gigawatt hora es la diferencia. Si yo sumo todo esto, esta es la diferencia. Y eso quiere decir que consumí más, ¿no? Durante un año. Y bueno, es difícil. O sea, a mí lo que se me hace muy obvio es que los porcentajes son muy bajos. Y esto es consumo energético. Y entonces, bueno, aquí ponen perdón, el ahorro 0.5%, y que prácticamente no cambia, ¿no? Dice, si hacemos cada simulación, una regresión lineal, utilizan el Multiple Regression Time Analysis, de los que les presenté. Entonces hay 0.61 de cambio, ¿no? Entonces, pues bueno, yo cuando veo estos porcentajes y cuando me dicen que hay un montón de incertidumbres, me pregunto si este porcentaje, y eso no vi que lo dijeran, está dentro de mis incertidumbres. Y si está dentro de mis incertidumbres, entonces estadísticamente habría que cuestionar esos resultados, ¿no? Porque son ahorros muy pequeños. Ahora, sí es cierto, un 1% a nivel nacional es un montón de energía, ¿no? Es un montón de dinero, es un montón, pero a nivel, pues cuando sacamos la integral, ¿no? Y vámonos a ver el FIDE, ¿no? Porque ahora me voy a lo que presenta el FIDE. El FIDE es el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, es el responsable en México de la implementación, seguimiento e impulso del horario de verano, y hace lo mismo, ahorrar energía haciendo un mejor uso de la luz natural, ¿no? Habíamos visto que hay quienes dicen que son dos objetivos, ¿no? Ahorro de energía por luz natural y desplazamiento de carga, ¿no? Y el FIDE dice, no, 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 solamente nos estamos enfocando, creemos que esto va a ser un mejor uso de la luz natural, ¿no? Aquí viene cómo se hace, y lo interesante del FIDE es que tienen esta página, estos resultados del 2018. Y dice, en el 2018 se ahorraron 945 gigawatt hora en consumo, en demanda 591 megawatt, y en ahorro económico representa 1.359.000.000 de pesos. Y eso dejamos de emitir toneladas equivalentes, casi 500.000 toneladas de CO2. Y eso es un numerote, ¿no? O sea, a mí denme un 1% de esos a nuestro instituto y, ¿no? Eso es un montón. Pero yo dije, bueno, ¿y cuántos somos en México? Somos 126 millones. En el 2018 éramos 126 millones de personas, ¿no? De acuerdo a las cifras del INEGI. Y entonces, si tenemos 1.359 millones de pesos ahorrados, 126 millones de habitantes y 400, casi 500.000 toneladas de CO2, de CO2 equivalente evitadas, quiere decir que ahorramos 10.8 pesos por habitante al año. Es decir, yo me ahorré 10 pesos. Y por eso es que la gente dice, oye, espérate, es que yo no lo veo en mi recibo, ¿no? Pues no. Pues si son 5 personas, son 50 pesos en un año.
¿no? Aquí en casa somos dos, entonces nos ahorramos 20 pesos, ¿no? Y eso si caigo dentro de los consumos que propician, porque finalmente siempre va a haber gente que aumente el consumo y gente que disminuye el consumo, tampoco es regla, ¿no? Pero, pues eso es, y dejo de emitir 4 kilogramos, eran casi 4 kilogramos, eran 3,89 y lo redondeé a 4 kilogramos de CO2 evitados por persona. Y entonces, pues si lo vemos así, se ve muy poco. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo evitar 4 kilogramos de CO2 en un año? ¿No? Y entonces, pues encontré una calculadora donde esta calculadora me dice, cada vez ponle las cosas que tú quieres reutilizar y te vamos a decir cuánto CO2 evitaste, dejaste de consumir por eso, ¿no? Entonces, hoy en día, como una estrategia sustentable que a mí me parece muy adecuada, se ha dicho es, pues hay gente que usa la ropa y después viene el cambio de moda. Yo creo que esas situaciones no se dan tanto en México, pero yo sí empiezo a ver en mis círculos que hay gente que pues rola o hace intercambios o bazares y vas y compras ropa y la reutilizas, ¿no? Entonces uno puede encontrar desde ropa, bolsas, ropa de hogar, esto es interesante, y armarios, sofás, electrodomésticos, y ahí por ahí entre las cosas está una bicicleta, lo cual se me hizo muy interesante, porque yo, por ejemplo, en una de esas, cuando me fui de postdoctorado, llegué y compré una bicicleta que era usada, y yo lo hice pues porque me era más barata. O sea, eso es lo cierto. Y yo iba a estar un año y me iba a ir y después, y cuando me fui la volví a vender. Pero eso evita que yo compre una bicicleta nueva, entonces hay una mayor demanda y que tenga que producir una bicicleta nueva, ¿no? O sea, era una bicicleta que ya estaba ahí y que rehabilité. Entonces yo le dije, pues yo le voy a decir que reutilicé una bicicleta. Y si le pongo una bicicleta, esta calculadora me dice que dejé de consumir 106 kilogramos de CO2 equivalente. El ahorro de cambio de horario me 4, 4 kilogramos por persona. Claro, estoy sacando promedios. Habrá personas que consuman mucho más y personas que consuman mucho menos. Pero lo que yo sí quiero decir, o sea, es parte de mi mensaje, es que hay muchas maneras de capturar o de evitar emisiones de CO2, que creo que esa es una de las estrategias principales en que nos tenemos que enfocar. Y esta es reutilización. Yo pude haber hecho el ejercicio, pero ya no lo quise hacer nada más para sembrar la idea de que qué paso si utilizo mejor mis luces o si cambio por luces fluorescentes a luces LED, ¿no? Ya el bulbo incandescente ya no está permitido. ¿Qué pasa si puedo hacer y cambio mi refrigerador de 20 años? Que eso todavía sucede mucho en México. De hecho, ese ha sido uno de los programas más exitosos de la CONUE. No se acuerdan que el eslogan era de cambia tu viejo por uno nuevo, haciendo alusión al refrigerador, por supuesto, y eso ha producido uno de los ahorros significativos en el país a nivel sector residencial y comercial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los refrigeradores son aparatos que tienen vidas muy largas, pero las eficiencias o los refrigeradores de hoy son mucho más eficientes que los de hace 20 años, ¿no? Entonces, aquellos que podemos, si cambiamos por tecnologías más eficientes, podemos lograr ahorros del mismo orden o mucho. Aquí es pues de 100 a 4 kilogramos, ¿no? Mucho más por otro tipo de acciones, ¿no? Y dije que me iba a tomar 40 minutos y creo que ahí voy. Bueno, esa no es conclusión, pero el FIDE es el responsable del horario de verano. ¿Qué no encontré? Y por eso lo puse no encontré, porque a lo mejor sí está, pero no le encontré la metodología que se utiliza en México para llegar a esos números. ¿Cuál es? ¿Dónde están los datos? ¿No? Y entonces también a mí me gusta hacer análisis de datos ahora que se ha puesto tan de moda el data science y el machine learning y todo eso. Pues nos hacen falta lugares, bases de datos abiertas, ¿no? Nos hace falta digitalización, ¿no? Y entonces podríamos agarrar y hacer los cálculos nosotros y verificar, claro, si tengo la metodología y si tengo los datos, ¿no? Entonces, no encontré la metodología para calcular el ahorro, están ahí los nombres, y entonces, por eso mi propuesta que les quería hacer a ustedes es que inviten al responsable, a la persona responsable del programa,
pero díganle, oye, muy específico, queremos conocer la metodología que se utiliza para calcular el ahorro de energía debido al cambio de horario, ¿no? Y si les dice que sí, me invitan, porque yo también me dije, bueno, ¿cómo? No la encontré. No quiere decir que no esté. Debe haber una metodología. Y eso también es interesante, que esta metodología se pueda compartir para que se pueda avanzar y la gente lo pueda replicar y entonces también estados lo puedan hacer y puedan deducir dónde, ¿no? La conclusión de algunos artículos a mí me parece muy obvia, ¿no? Si yo voy a una oficina y esa oficina tiene un buen diseño de iluminación natural, pues por supuesto que voy a reducir el consumo de energía por iluminación, pero a lo mejor lo estoy desplazando a otro lado. De hecho, hay artículos, ya no los quise mostrar, pero que dicen que esto benefició a empresas como a centros comerciales porque la gente sale, hay luz, se siente segura y se quiere ir a pasear, ¿no? Y se va a pasear y entonces pues gastan en el centro comercial, hacen uso de las instalaciones y entonces el ahorro existe en el sitio donde trabajamos, en el sitio donde estamos, pero lo desplazamos y otro sector se ve beneficiado. Y por eso es interesante ver el panorama nacional. Verlo en un edificio me parece un poco tendencioso, ¿no? O sea, si queremos decir que hay ahorro de energía, por supuesto, porque pues podemos obtener algo que sí, el horario de verano funciona porque mi edificio dejó de consumir. Ajá, pero ahora ¿dónde consumí esa energía? ¿No? Y yo sí quisiera resaltar que este ahorro es cerca del 1%, ya vieron, ¿no? Pero hay muchísimas variables. ¿Y dónde están las incertidumbres? ¿No? ¿Qué les está pasando a las incertidumbres y de qué tamaño son? Y si considero más cosas que no puedo medir, esa diferencia, ¿voy a consumir más? ¿Me voy a dar cuenta que consumo más o que consumo menos? ¿No? Y la otra es que no se ha hablado del aspecto fisiológico, mental, anímico de este cambio de horario. Hoy en día se ha puesto mucho énfasis, mucha atención en la salud mental, lo cual a mí me parece excelente. Y de hecho lo presentaban en algunos de los artículos, decía, a ver, se sabe que cuando hay el cambio de horario, la gente que trabaja en campo se ve afectada y disminuye su producción, ¿no? No les viene tan bien, ¿no? Pero ¿qué pasa con nosotros? Hay gente que es muy sensible y que el cambio de horario les toma 1 mes, 2 meses acostumbrarse y ya se están acostumbrando cuando ya viene otra vez el cambio de horario y entonces otra vez, ¿no? Y eso puede haber una afectación en el desempeño personal y entonces si sumamos todos esos pequeños, eh, esa baja de productividad o que no me siento bien, pero que no se puede cuantificar porque se fijan, esas tablas solamente miden consumo de energía, número de electrodomésticos, días feriados y por supuesto que no se van a atrever y porque ha de ser complicadísimo medir nuestro bienestar emocional y fisiológico debido al cambio de horario. Y estamos pagando ese precio por un 1%, 0.4% de ahorro en algunos casos, y en algunos otros casos pareciera que no. Entonces, por eso yo les quería decir, yo con eso estoy terminando, y por eso les quería decir que pues yo mi intención era dejar más dudas que respuestas. Quiero agradecer la invitación porque me tuve que dar el tiempo de poder echarme un clavado a la literatura sobre el tema, y fue una sorpresa. No soy un experto en cambio de horario. Algo interesante que ustedes podrían hacer, bueno, yo les sugeriría invitar a la persona responsable del FIDE, pero pues también seguramente, por ejemplo, Daniel Flores o Edgar M. Luna, que no los conozco, seguramente saben mucho más del tema. Yo acepté porque pues estoy en el área de energía y edificaciones, es un tema que había leído muy poco, y nunca me había dado el tiempo de hacer una revisión bibliográfica. Este es un trabajo de revisión bibliográfica a mí Antonio del Río me dijo que fue la persona invitada originalmente, y luego como a los 2, 3 días recibí el correo, entonces pues la invitación tendrá semana y media, entonces no tengo más de 10 días buscando y buscando y buscando. No hay mucho de lo que hay es reciente, y tiene que ver porque en Europa se están cuestionando porque los datos no son concluyentes. Pero si no son concluyentes, creo que eso ya no está diciendo mucho, ¿no? Y efectivamente, como dicen en el chat, por ejemplo, Marisol, pues sí, y además los efectos psicológicos, emocionales, etcétera, que no se están tomando en cuenta, ¿no? No se pueden medir, difícilmente se van a poder medir.
Y ya nada más para cerrar, en lo que recibo sus comentarios, pues ahí están mis redes sociales. Yo ando en GitHub, que es una plataforma para desarrolladores, en Twitter, y ahí hablo principalmente comparto material para mis estudiantes de energía en edificaciones, ciencia de datos, machine learning, y por ahí también tengo un canalito de YouTube donde subo videos educativos de uso de Energy Plus, Python y a veces hasta mis clases, ¿no? De transferencia de calor en edificaciones. Y bueno, yo creo que estamos listos estoy leyendo mientras sus comentarios en el chat, pero pues yo estoy listo para recibir las preguntas que pueda contestar. Muchas gracias, doctor Guillermo. Pues la verdad nos deja sorprendidos por la calidad y sobre todo por la manera con que nos explican temas que para nosotros, algunos de nosotros son muy complejos y sobre todo un tema que es esencial que, como lo mencionaba ahorita, está en auge por este cambio de horario, también por la polémica que ha pasado en México, se queda, se va, las iniciativas de ley en cuestión de los cambios de horario y sobre todo pues el por qué, ¿no? ¿Por qué, qué sentido tiene el que cambie o el que se quede? Y sobre todo los beneficios que tendríamos si es que esto pasa. Y bueno, pues me llama mucho la atención lo último que nos compartió, que también genera contenidos. Nos gustaría también, si fuera posible, que nos lo compartiera para que a la vez nosotros hagamos lo mismo con instancias como la SEP, con la que nosotros tenemos contacto. Claro, aquí en esta parte de contenidos no me quedó claro a qué te refieres, perdón. Los contenidos educativos. Claro. Sí. Si ustedes me buscan en YouTube como Guillermo Barrios, ahí me van a encontrar. Van a encontrar una culebrita que es realmente Guillermo Barrios del Valle, que es un Python. Ese soy yo y ese es mi canal. Inclusive están ahí, por ejemplo, las defensas de tesis de algunos de mis estudiantes que ustedes pueden encontrar. Pueden ver también que mi hobby es la patineta, perdón, los patines. Entonces, pero está pública, por supuesto, lo comparto ahorita por el chat. Déjame comentar algo por ejemplo, ¿quién lo comentó ahorita? De ecología, Jenny Márquez comenta que hay que buscar otras soluciones al ahorro energético. Yo concuerdo, ¿no? O sea, de todas maneras, siempre tenemos que sumar para poder alcanzar. O sea, por ejemplo, las energías renovables, por ejemplo, la energía eólica no es la solución, es parte de la solución, ¿no? Hay que usar energía eólica, energía solar fotovoltaica, solar concentración, producciones locales, microhidráulica. O sea, no hay una solución no hay una tecnología que nos vaya a dar una solución. Entonces, esta aclaración de Jenny Márquez me parece muy pertinente porque no tenemos que confiarnos, ya el gobierno está haciendo, no, también lo tenemos que hacer en casa, tenemos que hacer un montón de cosas, tenemos que hacer eficiencia energética, tenemos que hacer diseño bioclimático, esa es mi área, ¿no? Y también tenemos que voltear a ver qué se hace en cada estado, ¿no? Lo dice otra vez Jenny de manera muy acertada. ¿Qué pasa en una ciudad turística? Pues claro, tú le quieres brindar al turista pues las comodidades, entonces ahí tal vez el consumo energético va a estar un poco, pero vamos a tratar de dar, ¿no? Hay esfuerzos muy interesantes, por ejemplo, en Estados Unidos, de que ellos tienen una meta que para el 2025, que es así es mi área, quieren alcanzar que las edificaciones no emitan energía o edificaciones de energía cero. Y dentro del concepto de edificaciones de energía cero, hay muchas maneras de medirlo. Emisiones, producción en sitio, producción fuera de sitio, ¿cómo lo mides? Y desde ahí tenemos que empezar. Y en México, pues tenemos que ir en esa dirección, que una edificación, mi ideal sería que tenga emisiones cero, ¿no? No todas se van a poder así, porque necesitas terreno, necesitas incluir, pero sí podríamos hacer que los grandes edificios de la Semarnat, de la UNAM, del gobierno, del CONACYT, tengan diseño bioclimático y que su balance de emisiones, no de energía, porque si no nos quedamos cortos, sea cero, ¿no? Y eso lo podemos empujar. Y también podemos hacer que la vivienda social herede estas cosas, ¿no? Lo más que se pueda. Eso es algo que a mí me parece
debe suceder en México, que es dignificar la vivienda. México está pasando por una crisis de vivienda muy fuerte, donde las casas se abandonan porque están lejos de los centros de trabajo, porque no se llegan a tener todos los servicios, porque están muy mal diseñadas, porque cuestan mucho y realmente la inversión no fue tanta. Entonces, también tenemos que voltear, y eso es lo que estamos haciendo en el grupo de energía en edificaciones, tenemos que voltear hacia otros sectores y, bueno, hacer muchísimos frentes para poder alcanzar, pues yo diría, un México sustentable, ¿no? Realmente. Ay, excelente, doctor. También en esta parte, ahorita que menciona las edificaciones y el diseño bioclimático, ojalá pudiera participar con nosotros en el programa Distintivo Verde, que bueno, es un programa de la Semarnat que tiene como objetivo el que servidores públicos adopten hábitos amigables con el medio ambiente y que las oficinas también transiten a ser edificios sustentables. Entonces, bueno, pues estaría increíble tener el contacto con usted, que tiene pues la facilidad, el conocimiento y la experiencia en diseño bioclimático también para esto y pues estamos también a la orden. Ay, pues encantado, invítenme, invítenme. O bueno, o invítennos al grupo, ¿no? Exactamente, al grupo. Sí, sí, sabemos que es un grupo de expertos que se está dedicando a esto, entonces, bueno, pues está abierta la invitación. Y también, pues, tenemos compañeros, me permito mencionar algunos directores de ecología que nos acompañan en esta conferencia, de los municipios como Emiliano Zapata, San Salvador, Chilcuautla, Atotonilco de Tula, Tlanalapa, Tepeji del Río, Tezontepec de Aldama, Omitlán, San Felipe Orizatlán, Atotonilco el Grande y algunos otros que también están por aquí. De igual manera, si alguien quiere comentar algo abriendo sus micrófonos, adelante, puede prender su cámara y puede hacer uso de la palabra. Doctor Guillermo, de UTT nos preguntan en cuanto a la calculadora, comentarte aquí en Hidalgo se hace cada año 2 veces una campaña de acopio de residuos electrónicos. Qué interesante es cuando se dice qué cantidad de dióxido de carbono dejó de emitirse, cuáles son los beneficios por hacer esa actividad. Me quedo como a manera de conclusión que sí hay una disminución en cuanto a el cambio de horario, pero que con actividades proambientales podemos hacer mucho más, doctor. Efectivamente, mira, estoy usando la misma calculadora, les voy a pasar la liga en el chat para que pues empiecen a ver el impacto y estoy poniendo, por ejemplo, un ordenador portátil. Y déjenme comentar por qué. Muchas veces nuestra computadora se vuelve lenta, usamos Windows, la guardamos y se echa a perder ahí, ¿no? Sería genial que esa computadora, hay grupos que reciben esa computadora, le ponen Linux, que es un sistema más ligero, y se la dan a alguien. Y a lo mejor la batería ya no funciona y no se va a poder, pero la pueden usar como de escritorio, a alguien conectado. Y si le pongo un ordenador portátil, 180 kilogramos. O sea, cada vez que reutilizamos un ordenador portátil, entonces creo que una de las cosas muy interesantes que tenemos que hacer más en México es estar consciente del impacto de las cosas que usamos. Si podemos cuantificar las cosas, ¿cuándo CO2 producimos nosotros? Cuando dejamos de hacer algo, o donamos algo, o reutilizamos algo, o reciclamos algo, ¿cuánto estamos dejando de utilizar? Entonces, estas calculadoras las veo súper útiles. Normalmente, esto de disponer de los residuos electrónicos tiene varios fines. Uno, reutilizar los materiales que ahí están contenidos, y la otra es tampoco permitir, porque hay materiales que son muy tóxicos y se van y llegan al basurero y entonces contaminan más y entonces se vuelve un problema, ¿no? Eso sucede mucho, por ejemplo, con las baterías, ¿no? Entonces aquí podemos ver cada acción que hagamos, cómo podría impactar. Seguramente hay más calculadoras, pero sí, me parece un punto muy, muy interesante el que dices, Norma, que no es la única manera y hay que seguir sumando cosas para poder, ¿cómo se llama? Pues poder mejorar el ambiente, ¿no? Y avanzar hacia un futuro más sustentable.
Gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra por medio del micrófono? Bueno, en ese caso le pediría a mi compañera Norma si nos puede ayudar a leer las preguntas que nos han hecho por medio de los formularios de Google en la inscripción de la conferencia. A ver si están por ahí, Normita. Que están muy interesantes, doctor. La sesión A ver si me lo sé, ya me va a dar miedo. de ecología. Doctor, algunas ya se contestaron, pero la principal era si de verdad había un cambio de ahorro importante por el cambio de horario, si era significativo, si valía la pena. Y la otra también muy repetitiva fue el caso por los problemas fisiológicos. Sí, perdón. ¿Hay más ventaja o hay más o es desventaja? Ok, respecto a los cambios fisiológicos y emocionales, pues voy a decir que no es mi área, bueno, ni lo primero. Entonces, pues no. Lo único que voy a decir es que sí hay artículos que analizan y dicen que sí hay un efecto y que hay personas que son más sensibles al cambio de horario. O sea, hay quienes lo sufren más y quienes lo sufren menos. Y creo que estamos en una época donde se ha resaltado que debemos ser empáticos. Y si alguien nos dice, oye, es que yo sí me pega y me duele la cabeza durante un mes por levantarme una hora más temprano, pues no le hagamos body explaining o mansplaining tratando de decir, no, claro, porque yo no, ¿no? O sea, eso creo que hay que estar muy conscientes, ¿no? Sí hay efectos, hay gente especializada tratando de medirlos, no voy a decir más porque no es mi área. Y respecto, algo también que se me hizo un poquito tendencioso, y lo voy a decir así tal cual, es que el FIDE presenta los números, pero no presenta el porcentaje de ahorro, ¿no? Pero si nos vamos al Balance Nacional de Energía, que es lo que estoy navegando aquí ahorita, podríamos ver, yo ya no hice este ejercicio, ya no me alcanzó el tiempo, pero podríamos ver del consumo energético en edificaciones, esa pequeña cantidad que dice el FIDE que nos estamos ahorrando, ¿qué porcentaje representa? Lo podríamos hacer del total de energía del país, pero lo podríamos hacer respecto al balance, al consumo del sector de edificaciones, ¿no? Que involucra el industrial, el comercial y el habitacional, ¿no? Y bueno, igual yo lo puedo hacer, lo agrego a la diapositiva y algo que sí voy a hacer es que le voy a mandar a Norma mi presentación en PDF porque pues ahí está la información interesante y si alguien la quiere, pues te la pida a ella o escríbanme. Aquí está mi correo, ¿no? gbv@iat.unam.mx. Y yo con gusto les mando el PDF y si quieren los artículos también que utilicé, ya los tengo. O sea, eso es algo que se puede. Yo puedo compartir artículos de manera personal, no los puedo poner a disposición del público. Eso rompería las licencias, pero si alguien, sí podemos compartir, estamos dentro de las licencias. Y si no, ahí están las referencias, de todas maneras. Ustedes ya tienen los permisos o algo para descargarlos, pues, también se puede hacer, ¿no? Pero yo encantado de contestar mandarles mi presentación vía correo electrónico. Y voy a completar con ese dato. Ya no me dio tiempo, pero puedo hacer el cálculo del porcentaje de ahorro. A mí me parece muy pequeño y por eso lo quería poner en kilogramos de CO2. Y cuando hacemos una acción tan simple como reutilizar un vaso, o sea, si yo reutilizaba 10 vasos, generaba el ahorro, ¿no? O sea, tener un vaso reusable en mi casa, en lugar de los vasos que ande para todos lados con mi vaso de plástico o mi termo, eso pareciera tener un mayor impacto en CO2 o el mismo que el horario de verano. Entonces, pues yo diría, pues andemos todos con nuestro termo, ¿no? O sea, ya nos tardamos con nuestra taza para el café, ¿no? Y dejemos de consumir, y eso está en la calculadora, ¿no? O sea, de hecho, vamos a verlo para que no me quede en lo que me acordaba, ¿no? Tenía yo aquí y por eso está el vaso, ¿no? Vean, aquí está un vaso, no está una taza, pero vamos a poner que reutilizo un vaso. De hecho, yo ya lo había hecho. Y si reutilizo un vaso, es 0.23, ¿no? Un octavo del ahorro. Entonces, pues hay un montón de maneras que podemos lograr ese ahorro que el FIDE nos reporta, ¿no?
por eso yo también, pues inviten al FIDE, a la persona del FIDE, e invítenme, por favor. Doctor, tenga por seguro que sí vamos a tomar en cuenta eso. Está muy interesante. La verdad es que nos ha dejado muy impresionados también con la calculadora que está, que como usted bien dice, debe de haber muchas en la web, pero esta está muy clara y la verdad la forma en que explica todo es muy, muy concisa, ¿no? Y se puede compartir con muchos tipos de público. También aprovecho para mencionarle que en la Semarnat tenemos ya nuestros paneles solares y pues la electricidad así funciona gracias a lo que tenemos ya aquí. También dentro de las personas que nos están acompañando ahorita está el ingeniero Josué Lizalde, que también lo invito si quiere hacer algún comentario, ingeniero, pues también aquí estamos. Gracias, Cris. Sí, felicidades, doctor. Una excelente presentación. Créeme que coincido en muchos puntos de lo que comentas. En realidad, para la gente de a pie, a veces pensamos que esto del cambio de horario no es verdaderamente significativo. Cuando ya lo revisamos a detalle, pues sí hay impactos a nivel global que sí son representativos. Pero yo creo que las acciones para mejorar la eficiencia energética y desde luego la generación de energía, pues impactan mucho más que un cambio de horario. Eso digo, los números así lo indican. La verdad es que aquí pues hay alguna serie de cuestiones que dependemos de los tomadores de decisiones. Nosotros en lo particular, como bien lo comenta Cris, nosotros somos una institución que somos autosuficientes y generamos nuestra propia energía. Entonces, y esto pues no es nuevo, finalmente desde la COP de París es una de las estrategias que dan un mandato a todos los gobiernos que firmaron ese compromiso, pues de que por lo menos las oficinas gubernamentales generen su propia energía. Pero si desde ahí vamos y el FIDE, que es el que nos marca las reglas en este sentido del cambio de horario, pues no sé si ellos generen su propia energía, pero tendríamos que ir trabajando en ese sentido. Al menos nosotros aquí en la Secretaría pues tratamos de predicar con el ejemplo el hecho de tener este tipo de pláticas o a los chicos hablarles de la generación de energías, es porque lo tenemos y hemos ido creciendo nuestro sistema. Ahorita nosotros tenemos también el monitoreo de la calidad del aire con cero emisiones. Tenemos estaciones de monitoreo que están trabajando ya con cero emisiones en Tulancingo, en Huichapan, en Tepeji del Río, y pues la verdad es que seguimos creciendo este sistema, ¿no? Felicidades, doctor, una excelente plática y de igual me sumo a que me puedas compartir tu presentación. Trae muchos datos, muchas ligas de acceso muy interesantes para nosotros. Felicidades. Gracias, Cris. Gracias, Josué. Y pues a mí me da mucho gusto saber que eso está pasando y que secretarías que debemos dar el ejemplo. Y yo digo debemos porque pues, nosotros también como UNAM debemos dar el ejemplo y también por eso nos dieron la oportunidad de hacer este edificio bioclimático, porque además conforme esto vaya pasando, la gente vamos a romper mitos, ¿no? Que es posible, que es viable y bueno, que claro que hay inversión, pero justo son las secretarías, empresas, oficinas, edificios grandes los que pueden enfrentar estas inversiones grandes y también esperar que se norme en algún sentido para que haya apoyos para impulsar el uso de energías renovables y energías menos contaminantes, ¿no? Pues también la felicitación se las regreso, pues me da mucho gusto. No siempre encontramos que las secretarías que deben tomar a cabo estas cosas las están llevando de manera activa y siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Nosotros en la UNAM tenemos un montón de cosas que mejorar. En nuestro propio instituto, a pesar de que somos el Instituto de Energías Renovables, tenemos siempre cosas que mejorar y pues hay que tratar de predicar con el ejemplo. Entonces también me da mucho gusto y bueno, agradezco también tus palabras, tus comentarios. Gracias, Diego. Gracias, doctor, y gracias, Inge Josué. Creo que no te lo mencioné, él es nuestro director de sustentabilidad. Y bueno, pues gracias por la intervención. También nos gustaría mencionar que, bueno, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo se encuentra en el Parque Ecológico de Cubitos. Aquí en el Parque Ecológico tenemos diferentes áreas educativas y de tecnología, donde, bueno, pues tratamos de brindar una educación ambiental no formal
Y una de estas áreas que se me hace muy interesante mencionarle es el Observatorio Ambiental y de Cambio Climático. Bueno, pues aquí tenemos una esfera de proyección, pero lo interesante es que nosotros tenemos un aire acondicionado natural. Aquí hemos implementado precisamente eso, la arquitectura bioclimática, y pues para mantener el lugar fresco, que bueno, hemos tenido muchos visitantes ahí, y por la tecnología, pues pensaríamos que el lugar se calentaría, pero gracias a su ubicación y los implementos que tiene, pues siempre está fresco. Incluso hasta nos dicen, es que aquí está muy frío también. Ajá, está como semienterrado. Y pues cuando Oye, guste, pues gracias. No, no, ya tenemos un me pasas visitante porque más. sí, sí, yo creo que lo voy a presumir su proyecto en la clase de diseño bioclimático, porque pues de repente uno no se entera, ¿no? Entonces, si me repites cómo se llama el centro para googlearlo y stalkearlos. Sí, claro que sí. Pues mira, el Parque Ecológico Cubitos, los encuentras, y bueno, está el Observatorio Ambiental y de Cambio Climático, y pues si me permites también por medio de tu contacto te hago llegar los datos del lugar y también algunas fotografías. Gracias, gracias, sí, encantado de conocer su proyecto. Excelente. Y también te esperamos cuando gustes también para que nos visites. Gracias. Les voy a avisar ahí, me voy a llevar mi tienda de campaña, ya estoy viendo el parque ecológico. Si puedo acampar, claro. Bueno, pues que dadas las condiciones, pues no es posible, pero no te preocupes. Puedes acampar en algún otro lugar aquí muy cerca de Pachuca, que son lugares increíbles, y ya te vienes un día con nosotros a visitar las áreas educativas del parque. Va, ya lo noté. Muchísimas gracias. Ok. Em, Doctor, ¿pudiera por favor dejar de compartir? Quisiéramos hacerle llegar el reconocimiento para que lo vea. Muchas gracias. Muy bien, ¿me indica si pueden verlo? Sí, Ok, bueno, pues me voy a permitir leer el reconocimiento. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo otorga el presente reconocimiento al doctor Guillermo Barrios del Valle por su participación en la conferencia Cambio de Horario y Energía en Edificaciones. Lo firma el maestro Said Javier Estrella García, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, y Pachuca de Soto, a 28 de marzo del 2022. Muchas gracias, doctor. Felicidades, excelente ponencia. muchísimas gracias a ustedes por la invitación.